Hoy te voy a compartir una confirmación de entrada que si tienes una buena maña para marcar zonas o simplemente para ver dónde se puede dar la vuelta el mercado, te garantizo de que esta confirmación te va a ayudar muchísimo en cualquier estrategia que tengas. Ya puede ser de indicadores o puede ser simplemente con el price action. Independientemente de lo que utilices para analizar, esta confirmación te puede ayudar. Y es que es una confirmación que no solemos ver en el mercado, pero que tiene su lógica, ¿vale? Yo la llamo la confirmación, o sea, el reverse meditado, ¿vale? Cuando un mercado se da la vuelta y esto ha sido premeditado. En el sentido de que los compradores y los vendedores están de acuerdo en que en esta zona se tiene que mover para mantener un equilibrio en el mercado. Y es que al final es como que el vendedor incluso ve que ya es un precio demasiado bajo y ya suelta posiciones, ¿vale? Para que me entienda. Entonces vamos a ver unos ejemplos en el gráfico, pero primeramente déjame dibujártelo para que más o menos entiendas a lo que voy, para que entiendas el tipo de vela que estamos buscando para este tipo de situaciones. Normalmente este tipo de situaciones ocurre cuando tenemos o una zona de soporte y resistencia, una zona oferta-demanda, un order block, lo que tú quieras, o incluso un RSI sobrevendiéndose, o cuando el precio está haciendo lo que viene siendo esta maniobra de aquí, ¿vale? Que va siendo una estructura bajista. Si el precio viene siendo una estructura bajista, en estas zonas de aquí, ¿vale? Tanto en estas de aquí como en estas de aquí, podemos esperar este tipo de patrón para nosotros aprovechar a continuar con la tendencia o ir en contra de la tendencia. Si vamos en contra de la tendencia, pues probablemente sepamos dónde nos vamos a poder salir con mayor probabilidad, y si vamos a favor de tendencia, pues vamos a tener el hecho de que puede continuar mucho más allá y podemos alargar los trades si así lo queremos. Así que teniendo esto en cuenta, o el precio viene y hace este patrón aquí, o viene a ser el patrón cuando llegue a una zona de oferta y demanda. Si una zona de oferta y demanda es muy clara, podemos tener incluso más intuición de que pueda ser un reverse limpio, que se gire limpiamente sin haber discusiones, sin haber manipulaciones y sin haber absolutamente nada. Así que primeramente lo que vamos a buscar es una vela, ¿vale? Tú imagínate que estamos aquí en una zona bien grande, ¿vale? Una zona aquí, una oferta y demanda bien grande. Y imagínate que nos deja esta mecha tal que así. Ahora bien, la segunda vela va a determinar si esta zona va a aguantar o no. Y es que literalmente es así. Porque si la siguiente vela, y esto, ojo, cuidado, porque hay dos formas que te lo expliqué en el vídeo anterior. Si ahora la siguiente vela aquí abre, sube y cierra por encima, ¿vale? Imagínate que la zona incluso es más grande, ¿vale? Es más grande que aquí. Es que la zona a lo mejor no estaba muy bien delimitada y por ello nos ha frenado justo ahí. Y puede hacer este patrón igualmente, ¿vale? Puede que tenga aquí la mecha, ¿vale? Que la mecha está aquí arriba y que no haya sobrepasado la zona. Puede pasar. En cambio, si la vela cerrase por debajo de lo que es esta de aquí, quiere decir que hay una manipulación, porque hubo una manipulación del high, pero no consiguió aguantarse. Lo que quiere decir que aquí hubieron compradores, pero que los vendedores fueron mayores y que la discusión la están ganando lo que son los vendedores, básicamente. Pero ¿qué pasa si no llega a superar este high de aquí? ¿Vale? Tú imagínate que tenemos esta vela de aquí, el cual tenemos el high marcado, y la siguiente vela no sobrepasa, sino que simplemente abre, tiene una pequeña mecha hasta aquí y cae, ¿vale? Esto se denomina patrón piercing, ¿vale? Pero yo le llamo el patrón de la reversión, que no hay discusión ahí. Pero fíjate que si la vela sobrepasara esta vela aquí, sería otra vela de confirmación, que sería una envolvente. Pero una envolvente que ni siquiera ha discutido de rebajar este high, y esto hay que tenerlo en cuenta porque estos son estos pequeños detalles que te dan esa intuición de si el precio puede girarse aquí o no. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos esta reversión de aquí y tenemos que literalmente el precio ha llegado a una zona donde nosotros pensamos que puede girarse y nos da una confirmación de que se puede girar, pues ya tenemos dos motivos por los cuales vender en esta zona. Y al final esto no es el santo grial ni va a funcionar el 100% de las veces, pero si podemos hacer que funcione el 60-70% de las veces y tenemos un riesgo-beneficio de 1 a 1, ya estamos ganando dinero del trading, y es el objetivo que tenemos todos. Así que teniendo esto claro y sin mencionar que si rebasa pues ya sería una envolvente, lo cual es una confirmación también que está muy bien, pero también fijarnos en que si realmente aquí se rebasó, porque si no rebasa aquí significa que simplemente no hubo discusión de que este precio es el óptimo para vender, para luego comprar más abajo, viceversa. Así que vamos al gráfico para que lo entiendan un poquito mejor, para que vean las velas a las que me refiero. Y es que fijaros por aquí, por ejemplo, que tenemos el primero que te digo, ¿vale? Que lo expliqué en el vídeo anterior. Tenemos este patrón de aquí, en donde el precio ha rebasado
lo que viene siendo el high de aquí, pero al final ha rechazado. Esto quiere decir que ganaron los vendedores. ¿Qué pasa a continuación? Una caída fuerte, aquí es donde podemos aprovechar, ¿vale? Y jalar un mismo Fibonacci y podríamos tener una entrada aquí. Y esto también se puede aplicar en casi cualquier temporalidad, menos en un minuto, ¿vale? Si en un minuto para mí sería muy poquito y las confirmaciones de vela no me dan tanta confianza. Pero a partir de 5 minutos para arriba ya podemos ver cositas que están chulas. Así que, vale, independientemente de esto, tenemos aquí ya una zona que ha hecho una rotura de estructura importante aquí y ha roto también los puntos estructurales de aquí. Tenemos potencia de venta. ¿Qué pasa cuando el precio vuelve a llegar a esta zona? Pues que nos encontramos este patrón que te menciono, ¿vale? Aquí tenemos lo que viene siendo la zona. Fíjate tú que la zona la rebasó, no cerró por encima, eso es importante, la rebasó, es algo que puede ocurrir también. Pero fíjate que la rebasó y aquí no hubo ningún tipo de discusión, aquí la vela cayó directamente y esto es una señal clara de que puede haber un movimiento fuerte bajista a continuación. Aquí todo el mundo está de acuerdo que se debería de vender. Aquí, obviamente, fíjate de nuevo que pasó lo mismo. Pero en este caso sí que rebasó la vela, aquí hubo un poquito de discusión, pero volvió a caer, ¿vale? Y esto tenerlo en cuenta porque volvió a cerrar por debajo de esta mecha. Y ya, si continuamos aquí, volvemos a encontrarnos el mismo patrón. No hubo discusión de que esta es una zona que se debe respetar. Y a continuación el precio cayó todavía más. Esto se puede utilizar de varias formas, tanto de scalping como de operaciones más a largo plazo, ¿vale? Porque podríamos haber metido la operación aquí y aguantarla hasta aquí abajo, o podríamos haber buscado los lows del último impulso que viene siendo este de aquí. ¿Vale? Podríamos haber buscado que tocara ahí o que tocara el cuerpo de la vela, que es otra opción muy viable, porque muchas veces si esperamos a que toque la mecha, no la toca y se nos queda a muy pocos pips del take profit. Pero si lo tenemos aquí, tenemos una muy buena opción de que esto pueda tocar el take profit y así salirnos con los beneficios y que tendríamos una entrada y otra entrada aquí respetando esto. Pero si quisiéramos, fíjate tú, que incluso lo que te mencioné en el vídeo anterior, tenemos la confirmación aquí. Y es que si nosotros nos vamos a 5 minutos marcándonos esta zona de aquí, probablemente esta vela de aquí sea un rechazo y sirva de Fibonacci. De todas formas vamos a confirmarlo porque no, no estoy preparando nada, lo estoy haciendo ahora mismo en directo con ustedes. Pero fíjate, literalmente lo que te he dicho. Si tenemos esto aquí, retroceso Fibonacci, pum, 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 al 60 y para abajo. Entonces tenemos esta vela, la que te mencioné en el vídeo anterior, que si no lo has visto te recomiendo verlo porque te puede ayudar un montón. Y ahora tenemos esta confirmación de vela que es lo opuesto, ¿vale? No hubo discusión, sino que los dos, ambos compradores y vendedores, han decidido que es un buen precio en el cual hay que soltar posiciones. Luego, ¿cómo podemos utilizar también esto? Pues lo podemos utilizar de varias formas y es que, como te digo, podríamos utilizarlo en una tendencia prolongada. Vamos a buscar unos puntos estructurales que sean válidos, por ejemplo en H1 de nuevo. Y vemos, aquí tenemos una tendencia, vemos un quiebre de estructura en esta zona de aquí. Y ahora podemos buscar estos patrones. Y fíjate, qué guay que, por ejemplo, una vez rompe este punto estructural, el precio viene subiendo, vuelve a tocar lo que viene siendo la zona donde debería revertir, ¿vale? Y en este caso vemos el patrón justo aquí. Vemos aquí el patrón en donde no hay una vela roja que cierre por encima o que haya hecho una mecha, más bien por encima de la vela verde. Precio continúa para abajo y aquí es donde podemos llegar a confundirnos porque fíjate que este velón para abajo y aquí hay una vela verde. Aquí es donde tenemos que tener cuidado y no entrar en overtrading. Por eso hacer en tendencias es un poquito más complicado y tendremos que tener muy medido el activo con el cual lo estamos haciendo para tener un poquito la maña de pillarlo en el momento exacto, porque si te llevas únicamente por el patrón, aquí nos estaríamos comiendo un stop loss innecesario. Pero aquí no, fíjate que aquí tenemos que aquí el precio avanza y no avanza mucho, ¿vale? Si lo medimos, vendría avanzando unos 13-14 pips, que ni poco ni mucho, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Luego aquí volvió a caer y fíjate tú que aquí, por ejemplo, si nos fuéramos a recorridos cortos, por eso aquí habría que medirlo un poco más y a lo mejor en tendencias podríamos apoyarnos más en un RSI para buscar estas distancias y tener estas distancias medidas de alguna forma y que no sea algo subjetivo. Porque, por ejemplo, justo en esta parte de aquí tenemos otra vez una reversión que está premeditada, que luego sube para aquí. Pero el problema es que no tenemos una tendencia acompañando, sino que estamos en contratendencia. Entonces solemos buscar estas zonas de aquí, o en este caso estas zonas de aquí, ¿vale? Porque sería donde principalmente iría a rebotar
que sería aquí, ¿vale? Que sería el order block en quiebre, como se quien dice. Y luego en el order block en quiebre podemos volver a encontrar el patrón para irse para abajo. Fíjate que tenemos el patrón justo aquí, en esta zona de aquí. Y es una forma en la que podemos tener ciertas confirmaciones para irnos con la estructura de mercado, pero también funciona, por ejemplo, con el RSI. Si vamos a una sobrecompra, una sobreventa, si tenemos unos buenos niveles y un buen periodo para el activo que estamos utilizando, también podemos aplicarlo ahí y encontrar muy buenas confirmaciones. Pero me encantaría que me dejaras en los comentarios qué opinas tú acerca de este patrón, si ya lo conocías, que seguramente sí, y si lo habías aplicado de la manera que te lo estaba explicando en el vídeo de hoy.